Has dicho que el Líbano es una carga. Vamos a hablar de eso. ¿Qué significa exactamente? El Líbano, perdón, dijiste que el Líbano es una carga. Sí, ¿qué quieres decir con eso? Yeah, What yeah, does yeah. that mean? Lebanon is a burden because for decades Líbano es una Lebanon was carga, considered porque durante décadas se Israeli consideró un inherited asunto land. interno de That is Israel. for Era Israel to cosa de occupy Israel Lebanon. ocuparse de It is Líbano. for Israel to Era cosa attack de Lebanon, Israel and the atacar United Líbano, States y can Estados only Unidos solo support podía apoyar Israel. a Israel. Now Ahora hay un there is a problema, problem porque los because iraníes han the puesto a Iranians Líbano en put el primer Lebanon in the párrafo, first y no van a paragraph, and moverse they de will ahí. not move. Pueden negociar They otros can puntos, deal with pero están other points, dispuestos a cerrar but el they are estrecho de ready to Hormuz y close the hacer Strait of saltar por los Hormuz aires todo and el blow up acuerdo. the whole deal. Ahora han Now they have aceptado que los accepted inspectores for the nucleares vayan. nuclear inspectors to Eso es come. otro punto a That's favor another de point Irán, in favor porque of pueden Iran because they can expulsarlos kick en them cualquier out momento si se anytime enfadan, they ya que are los estadounidenses no angry están because the cumpliendo con sus Americans are not fulfilling obligaciones their dentro del obligations marco de los in the 14 14 puntos. point Así que no es framework. algo que los So iraníes hayan it is perdido. not Al something that the contrario, Iranians es otro have paso lost que on Irán the está contrary. ganando, It's porque es otra another carta que step puede that jugar Iran is además del gaining estrecho de because it's Hormuz. another card that Iran can play apart from the Strait of Hormuz. And instead of closing the Strait of Hormuz economically, they can Y en say to lugar de cerrar inspectors, el now estrecho de leave the Hormuz country. Or like económicamente, when they stopped pueden the decirle al sanctions, what they've inspector, done ahora in the te vas last del years país. when Iran was O attacked. como cuando They detuvieron las denied them cámaras, lo legal que han hecho en los access últimos inside años cuando Irán all the fue nuclear atacado. facilities. So they Y me have refiero a more las cámaras cards de to la play ONU with. dentro de Lebanon todas is las a burden instalaciones because nucleares. if Así que this tienen más ceasefire cartas is con las que implemented jugar. in Lebanon, Y means Líbano the es una Israelis will carga, withdraw porque from si se Lebanon. aplica Even el one alto el fuego en meter. Líbano, si This los is israelíes se the retiran end de of allí, aunque Benjamin sea un solo Netanyahu's metro, future, sería el fin del political futuro future. político de Benjamin War is in Netanyahu. favor of La guerra Netanyahu. favorece a Peace is in Netanyahu, favor of la Donald paz Trump. favorece a Donald And Trump, y Benjamin Netanyahu no Netanyahu puede seguir cannot do librando anything guerras por todas waging partes. war left, Ahí right, es and donde center, Vance le where dijo, Vance told him América, tu único America, aliado que te your queda, only porque remaining Israel ally, ya no because tiene aliados por Israel lo que doesn't ha have hecho, anymore any el allies genocidio en for what Líbano, en Israel had Gaza, committed the los crímenes de genocide in guerra, Lebanon, los crímenes in contra la Gaza, humanidad en Líbano, the y genocide which convenció a was Donald Trump Trump's de ir a la grandfather guerra in contra Lebanon, Irán. and convinced Donald Trump to go to war against Iran, and it was not far from being a promenade on the Y no estuvo contrary, lejos de ser un that simple crippled the paseo. world Al economy. First of contrario, all, eso because first paralizó and la foremost, economía mundial. it is Es culpa de manipulated by Estados the Unidos, por supuesto, Israelis. So pero está Benjamin Netanyahu manipulado has to por los go. israelíes. And this is Así where que there Benjamin was a Netanyahu lapsus tiene que from Donald irse. Trump. Y I don't aquí es know if donde it was a Donald Trump lapsus tuvo un or lapsus. No sé si fue un really lapsus o si meant what realmente he lo said. pensaba cuando Well, dijo, Benjamin bueno, Netanyahu Benjamin is Netanyahu, coming to este es the el end of final de his su career carrera y no va a and is not participar en going las nuevas to elecciones. be part of the Y new ahí es election. cuando And el this is where partido the Likud, Likud del que party, Benjamin where Netanyahu es el líder, Benjamin dijo, Netanyahu no, is se the va a leader, presentar a las said elecciones, no, he's va a not going to ganar. run the election, Así he's que going to win. hoy está claro que So Benjamin it's Netanyahu es un obvious obstáculo en today el that camino hacia la Benjamin paz, Netanyahu pero is va a not staying on the contraatacar, road y su for contraataque peace. está en el He's going to Líbano, fight y es back, ahí donde and quiere fighting ir. back is in Lebanon. And this is where he needs to go. This is where he's going to say, well, tomorrow, after the Aquí meeting es with the donde va a Likud, decir to mañana, try después and de la separate reunión con los libaneses, Lebanon from que Iran. intentará He's separar going el to say, Líbano de Irán. because I am talking Va a to decir, Lebanese como estoy Lebanon, hablando con el then gobierno from its libanés, disarm que prometió Hezbollah, desarmar a I can Hezbollah, withdraw to the puedo very retirarme hasta la posición position anterior a cuando before he empezó la started the guerra, war, but la the last última one, guerra, but no la not the previous anterior. one, because in Porque en November noviembre de 2024, 2024, cuando la when the guerra war se stopped detuvo, hubo and un there was alto a el fuego ceasefire and y an un agreement acuerdo para and the aplicar la 701, resolución United Nations 1701 del Security Consejo Council de Seguridad de resolution Naciones that was Unidas, established in que se 2000, estableció tras la guerra de 2004, 2006. he moved in Él and occupied avanzó y 5 ocupó areas. 5 And now colinas. what he's going Y to do, ahora, lo he's que va a going hacer to es gradually retirarse poco a poco de muchas withdraw zonas from del Líbano many parts y of luego ir a Lebanon la and colina then que go to ocupó the en area that 2006 he y decir, occupied in bueno, ahora 2006 esto es and necesario para say, la well, seguridad de now this Israel. is necessary for the security of Israel. Iran is not going to accept because in paragraph 1 it says Irán no va a the aceptar, respect porque en el of the primer párrafo se sovereignty habla of del Lebanon. respeto a la But soberanía del that is Líbano. again Pero another ese es de complicated nuevo un punto because the complicado, sovereignty in porque la Lebanon soberanía en el means Líbano significa no non-violation of violar la Lebanese soberanía sovereignty. libanesa. And Y no non-violation violar of la the soberanía Lebanese libanesa sovereignty, it means implica all que the todos Israeli esos drones drones y aviones and jets israelíes should deberían refrain dejar de from sobrevolar el flying espacio above aéreo del Lebanese Líbano. airspace. And Y this eso is no es not algo que something that Israel pueda Israel can hacer. do. So Así
Así que esos 14 puntos relacionados con el punto 1, el que tiene que ver con el Líbano, nunca se van a aplicar por completo.
E Irán siempre podrá volver y decir a los estadounidenses, no habéis cumplido totalmente el acuerdo. Todavía falta el punto que Israel está violando. Y por eso el Líbano queda abandonado. that Israel is violating, and this is why Lebanon is abandoned. It seems that they have defined a Parece que han establecido una especie de línea directa de comunicación entre las dos partes, teniendo en cuenta la gestión de este nivel de tensiones. Básicamente conocemos el problema desde la firma del memorando de entendimiento. El problema fue el caso del Líbano. Así que van a estar en contacto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cuando ocurra algo en el Líbano entre Irán e Israel. Esto también es algo nuevo. No, because they had one. Creo que eso es, no, porque ya tenían uno, se llama el mecanismo, y Francia formaba parte. Pero ahora han expulsado a Francia. Estaban los franceses, los estadounidenses, los israelíes, los libaneses, y ahora han creado una nueva línea directa para distintos asuntos. Dicen que esto fue lo que propusieron los cataríes y que todos lo aceptaron. Así que hicieron uno para el estrecho de Hormuz, porque primero necesitan gestionar el desminado durante los primeros 30 días y después, durante 60 días más, o quizá otros 30, habrá navegación libre y segura para todos, tras las conversaciones entre Irán y Omán, que son los dos países que controlan el estrecho de Hormuz, en coordinación con los demás estados árabes. Coordination with the other Arab states. Of course, the Arab states will not accept for Iran to impose. Por supuesto, los estados árabes no van a aceptar que Irán imponga tasas, e Irán nunca va a imponer tasas por el paso. Sin embargo, sí pueden cobrar por servicios, por seguridad o por cuestiones medioambientales. Eso es otra cosa. Así que, por ahora, tenemos 30 días de desminado y otros 60 días de navegación libre. Esto significa que en el estrecho de Hormuz se ha establecido un marco para la industria nuclear. Además, se ha acordado, y los estadounidenses están muy satisfechos de ver que Irán acepta el regreso del organismo nuclear de la ONU, el OIEA, a Irán para controlar los sitios nucleares que han sido bombardeados y los que no, porque la planta nuclear civil de Bushehr no ha sido bombardeada, aunque sí ha habido bombardeos en sus alrededores. Por eso los 410 rusos han evacuado el lugar, pero también están los reactores de Teherán que no fueron bombardeados. En cambio, Fordow, Natanz, todos esos sí fueron bombardeados y necesitan ser inspeccionados. E Irán está dispuesto a hacerlo poco a poco. Después de eso, tienen que hablar de qué va a pasar con la cantidad del 20%, porque en el Hotsepoa de 2015 la cantidad también estaba sobre la mesa. Y luego tienen que ocuparse del 60%, que es lo relacionado con lo nuclear. Y además tienen otro mecanismo para el Líbano, porque ese es el mayor desafío. Y los cataríes son muy escépticos al respecto. El primer ministro de Qatar ya dijo, hemos creado este nuevo mecanismo entre nosotros para el Líbano, porque el que había en el Líbano no funcionó. ¿Y por qué no funcionó? Porque el presidente libanés, Joseph Aoun, vino durante la guerra y dijo, pedí al mecanismo que permitiera al ejército libanés y a los trabajadores libaneses conectar 2 aldeas con el conducto de agua, y llevo 3 días intentándolo sin ningún éxito. Así que el presidente del Líbano no fue capaz de devolver el agua a 2 aldeas. En ese momento, Israel estaba ignorando por completo tanto el mecanismo como al propio presidente libanés. Y ahora quieren usar al presidente del Líbano como una herramienta para intentar sortear a Irán, diciendo, bueno, estamos hablando con los libaneses. Pero Irán está muy satisfecho, porque su principal preocupación es que la guerra termine y se respete la soberanía del Líbano. Quien logre eso, contará con la aprobación de Irán. En el tercer punto, ya sabes, tuvimos la versión por parte de los iraníes. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo que, en relación con el programa nuclear, se ha formado un grupo de trabajo sobre el expediente nuclear, que comenzará su labor en cuanto Estados Unidos haya aplicado por completo la cláusula 13 del memorando de entendimiento.
La cláusula 13, básicamente, consiste en reunir las cláusulas 1, 4, 5 y 11. La número 1 se refiere al Líbano. Las cláusulas 4, 5 y 11 tratan, en esencia, de los activos iraníes congelados y de las sanciones al sector petrolero o energético iraní, así como de las sanciones a la economía del país, las sanciones de la OIEA, del Consejo de Seguridad de la ONU y las sanciones primarias y secundarias. Así que antes de lograr eso, antes de aplicar por completo la cláusula 13, parece que con el paso del tiempo ambas partes, los equipos técnicos, están intentando facilitar ese proceso. So, in the paragraph 13, as you said, Así que en el párrafo 13, como decías, después de la firma del memorando de entendimiento, empiezan a aplicar los párrafos 1, 4, 5, 10 y 11 y a continuar con la implementación de esas medidas. Es decir, hay una aplicación continua y no se acepta ninguna violación. Estados Unidos e Irán comenzarán a negociar sobre el acuerdo final. Hablan de todos los demás párrafos y empiezan a negociar sobre ellos solo cuando los párrafos 1, 4, 5, 10 y 11 estén cumplidos y aplicados. Esa es la carga que recae sobre Estados Unidos. Ahora han empezado levantando las sanciones a Irán en relación con el petróleo. También levantan los bloqueos en el estrecho de Hormuz. they lift the blockades on the Strait of Hormuz. They are now discussing what to do Ahora están debatiendo qué ofrecer a Irán como compensación y por los $300.000 millones que el país del Golfo decidió pagar y en qué forma hacerlo. Están analizando qué necesita Irán para recuperar esa cantidad de dinero y después empezarán a devolver parte de los activos iraníes que siguen congelados. Todo eso se completará e Irán recibirá todos sus activos y bienes por valor de esos $300.000 millones, porque no va a recibir efectivo, pero sí podrá disponer de su dinero en la forma que acuerden. Pero de nuevo, el punto número 1 está sobre la mesa, y ese punto deja claro que Estados Unidos, Irán y sus aliados en la guerra actual deben poner fin de manera permanente a todas las operaciones militares. Y poner fin a las operaciones militares significa que Israel tiene que dejar de violar la soberanía del Líbano y de bombardear, en concreto, las aldeas, porque ahora Israel está bombardeando pueblos y destruyendo viviendas en Marun al-Ras, por ejemplo, en la frontera. Y después deben garantizar la integridad territorial y la soberanía del Líbano. ¿Cómo van a hacerlo? Pues antes de aplicar ese punto, pueden empezar a cerrar el acuerdo. Así que tienen que ver a los israelíes fuera del Líbano antes de seguir adelante. So they have to see the Israeli out of Lebanon before. Yeah. You would be surprised what we've just learned from. Te sorprendería lo que acabamos de saber del canal 14 de Israel. Es un canal importante porque está muy cerca de Benjamín Netanyahu y sugiere que Irán está usando un arma electromagnética de baja frecuencia para influir en las decisiones del presidente Trump. Ya sabes, la situación en Israel, porque la última encuesta allí muestra que el 92,1% de los israelíes creen que han perdido la guerra o que Irán la ha ganado. Esto es algo nuevo. Antes de esto, no habíamos visto encuestas así saliendo de Israel. No lo recuerdo. I don't remember. Maybe you know better than this. Quizás tú lo sepas mejor que yo, porque yo nunca he visto a los israelíes salir y declarar que han sido derrotados. Nunca en Siria, ni en Líbano, ni en Gaza. Siempre estaban dominando. Decían, estamos ganando, estamos matando, estamos destruyendo todo. Nadie puede luchar contra nosotros. Y ahora, cuando ves que eso viene de la propia sociedad israelí, eso significa algo. Incluso el porcentaje dentro del partido Likud y entre esa gente de la extrema derecha supera el 93,4%, lo cual es aún peor para Benjamín Netanyahu. Is more than 92%, in 93.4%, which is worse for Benjamin Netanyahu. There are elements for that. First of all, in 2006, Hay elementos que apuntan a eso. Para empezar, en 2006, cuando los israelíes fueron a la guerra contra el Líbano, crearon la Comisión Winograd para analizar por qué el ejército israelí no logró sus objetivos, en qué se habían equivocado y cómo se precipitaron hacia la guerra. George W. Bush realmente los presionó. Adelante,
seguid, no os detengáis, y los animaba a continuar. Pero no tenían ningún plan para invadir el Líbano y cayeron en esa trampa sin estar preparados. Por eso crearon una comisión, porque, hablando en términos militares, se gana cuando el adversario está derrotado, ha izado la bandera blanca y ha sido desarmado o ya no existe, y cuando has alcanzado todos los objetivos que te habías propuesto. Así que si desde el principio tienes tus objetivos claramente definidos y los cumples, has ganado la batalla. Clearly stated and you achieve them, you won the battle. But if you have failed to achieve all the objectives, Pero si no has conseguido todos los objetivos, y sobre todo, si hoy tienes a Estados Unidos en tu contra, y además tu primer ministro se ha convertido en un problema, entonces los israelíes están realmente en un aprieto. Pero si añadimos un tercer punto, que es aún más grave, que Irán está imponiendo sus condiciones. A ver, fueron a Pakistán a negociar. ¿El qué exactamente? Abrir el estrecho de Hormuz, que ya estaba abierto antes de la guerra. ¿Negocian qué otra vez? No fabricar una bomba nuclear que nunca fabricaron. Los inspectores de la OIEA de Naciones Unidas estaban allí en Irán, inspeccionándolo todo. ¿No enriquecer por encima del 3,67%? No, primero querían cero enriquecimiento. Y ahora los estadounidenses reconocen que Irán puede tener un programa de enriquecimiento. Donald Trump dijo que podían tener misiles balísticos. Dijo, bueno, otros países tienen misiles balísticos. ¿Por qué no Irán? Irán puede construir reactores nucleares y producir electricidad. Yo les dije, tenéis tanto gas y tanto petróleo, ¿para qué necesitáis energía nuclear? Pero bueno, si la necesitan, está bien. Así que él estaba justificando lo que dijo que había destruido en junio de 2025 para volver a ello en febrero de 2026. Dijo, ese es mi objetivo, el que destruí en junio de 2025 y lo voy a destruir otra vez. E Irán no puede tener una instalación nuclear ni ningún tipo de enriquecimiento nuclear. Y luego dijo que había matado a todos los líderes, y de repente el líder resulta que es inteligente, que toma decisiones y que es quien está negociando con Estados Unidos. Así que, cuando Donald Trump se tragó todas las palabras que había dicho al principio de la guerra, en realidad no hace falta analizar quién ganó la guerra. ¿Qué han conseguido los estadounidenses y los israelíes? What has been achieved by the Americans and the Israelis? Of course, the Americans are angry because Por supuesto, los estadounidenses están enfadados porque los israelíes les prometieron que derrotarían a Irán en 3 días. Así que, ¿a quién culpan? Al jefe del Mossad por haber fallado en su evaluación, la misma que aprobó el primer ministro. Es exactamente como lo del 7 de octubre. Vuelve como un efecto boomerang que golpea a Benjamin Netanyahu en la cabeza, porque aceptó la dimisión de todos los responsables de seguridad que estaban al mando durante el 7 de octubre, pero nunca reconoció su propia responsabilidad. Ahora, eso va a salir a la luz en Israel, y van a presionarle para que se someta a una comisión, no una que él nombre, sino una comisión independiente que va a señalarle a él como responsable. Todo eso va a estallarle en la cara a Benjamin Netanyahu, a quien hoy el vicepresidente Vance ha reprendido. Descienda, no ningún amigos. No intentéis desafiarnos. Pero lo más grave que dijo Vance a los israelíes fue esto. Les dijo que todos sus sistemas de defensa, los sistemas de interceptación con los que se han protegido de Irán y de Hezbollah, yo no los mencioné, están fabricados por estadounidenses, enviados por Estados Unidos y pagados por estadounidenses. Así que básicamente lo que está diciendo es, si queréis jugar con nosotros y no vais a escuchar, nos retiramos. Y entonces continuáis vuestra guerra con Irán y con Hezbollah, y nosotros quedamos fuera de la ecuación. Pues bien, es la primera vez que los israelíes escuchan un lenguaje completamente distinto al que Benjamin Netanyahu les ha repetido durante los últimos 16 años de su mandato. No os preocupéis por los estadounidenses, yo me encargo de ellos. Y los israelíes culpan a su arrogancia de la situación en la que se encuentra Israel hoy.